Amén. ¿Le ha pasado alguna vez que va caminando por la calle tranquilamente y alguien le grita o alguien le dice: hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Y usted queda así como pensando: ¿dónde lo he visto? Su cara me suena, no sé dónde lo he visto. Y usted le saluda por cortesía, ¿cierto? Le saluda y trata de ser lo más breve posible porque no se acuerda con quién está hablando. Y entonces cuando usted ya se va de regreso a su casa, y generalmente cuando ya es de noche y justo antes de dormir, uno se acuerda de quién es esa persona. Hola, ¿cómo estás? Y dice: ahora me acuerdo quién es esta persona. ¿Verdad que este era un amigo que yo tuve en mi infancia, en la básica? ¿Cómo no me vine a acordar en ese momento? ¿Cómo me vine a acordar ahora? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y una situación que sin duda a cualquiera le puede pasar, ¿cierto? Que a veces no reconocemos quién es la persona que nos saluda. Y esto es algo muy parecido a lo que le pasó a estos dos discípulos que iban camino a Emaús, que no reconocieron a su maestro, no reconocieron a aquel hombre que se le estaba acercando. Con la diferencia de que fue Dios quien hizo que no le reconociera. Y vamos a ir viendo el texto, lo vamos a ir viendo versículo por versículo, para ir comprendiéndolo de mejor manera. ¿Ya? Recordemos que esta historia ocurre después de la crucifixión de Jesús. ¿Ya? Este era el tercer día desde la crucifixión, y esta historia ocurre en ese momento. El versículo 13, si tienen su Biblia abierta para que también lo vayamos viendo, dice: aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Para entender a qué se refiere cuando dice aquel mismo día, debemos irnos al texto anterior. Si tiene su Biblia abierta, lo pueden ver. Debemos ir al texto anterior, ahí en el versículo 1 del capítulo 24, nos dice que era el primer día de la semana, al rayar el alba. O sea, el primer día de la semana era el día domingo, ¿ya? Era un día domingo, al rayar el alba en la mañana, ¿ya? Y dice el texto, en el versículo 1, que unas mujeres fueron a un sepulcro. Fueron al sepulcro a ver a Jesús. Y hallaron el sepulcro abierto, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. No lo hallaron porque Jesús había resucitado. Y en ese mismo día, y el mismo día domingo, primer día de la semana, pero unas horas más tarde, habían 2 hombres que iban de camino hacia Emaús. ¿Ya? Durante ese mismo día en que fueron las mujeres a ver el cuerpo de Jesús, unas horas más tarde fueron estos 2 discípulos, iban caminando camino hacia Emaús. Y recordemos que ese día domingo era también la celebración de la Pascua. ¿Ya? Para los judíos era la celebración de la Pascua. Y estos 2 discípulos que se nombran aquí no eran parte de los 12 apóstoles. ¿Ya? Se nombran 2 discípulos, pero estos 2 discípulos no eran parte de los 12 discípulos que constantemente estaban con Jesús. Porque Cleofas, a quien se menciona en el texto, a Cleofas, él no se nombra dentro del listado de apóstoles, no se encuentra dentro del listado de los discípulos. No sabemos quién era el otro discípulo. Algunos dicen que pudo haber sido la esposa de Cleofas o pudo haber sido otro discípulo que lo acompañaba. No sabemos, el texto no nos dice. Pero estos 2 discípulos no eran parte de los apóstoles que estaban constantemente con Jesús. Y se iban a Emaús, a un lugar que estaba como a 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. El versículo 14 dice: conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas habían acontecido? Que Jesús, aquel maestro que ellos seguían, había sido crucificado. Lo más probable, incluso el texto lo dice, es que ellos iban tristes, ellos iban decepcionados, ellos lamentaban la situación que había ocurrido, porque ellos creían que aquel hombre que ellos estaban siguiendo era el Mesías, pero al verlo muerto, al verlo crucificado, ellos estaban decepcionados, estaban tristes, y también al mismo tiempo estaban confundidos, porque ellos también recibieron la visita de estas 2 mujeres
que fueron a verles y que le habían dicho que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Probablemente también estaban confundidos con esta situación. Y mientras ellos conversaban y discutían, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos. Pero el versículo 16 dice que sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Podríamos imaginar un poco esta situación. Nos podríamos imaginar un poco este momento de estos dos discípulos caminando hacia Emaús, ¿cierto? Y hablando, discutiendo sobre lo que había ocurrido. Cuando un hombre venía caminando detrás de ellos y los alcanza, quizás quedándose en silencio mientras se acercaba, escuchando lo que estos discípulos, lo que estos hombres hablaban, hasta que llega al lado de ellos. Y dice el versículo 16 que estos discípulos no lo reconocieron, porque dice que sus ojos estaban velados. Esto no significa que Jesús, la apariencia de Jesús, el rostro de Jesús haya cambiado, ¿ya? No significa eso. No lo reconocieron porque el rostro de Jesús haya cambiado, ni tampoco no lo reconocieron porque andaban distraídos, que estaban tan concentrados conversando, teniendo esta conversación, que no se dieron cuenta que aquel que iba al lado de ellos era Jesús. No, tampoco fue eso, sino que el texto nos dice que fue Dios quien hizo que no le reconocieran. Como si Dios pusiera un filtro en los ojos de estos discípulos para que no reconocieran a su maestro. Tenían sus ojos pelados para que no reconocieran a aquel hombre que venía caminando junto a ellos. Y Jesús les dice: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Estaban tristes estos hombres. Estaban tristes por lo que había ocurrido. Y quizás también estaban un poco sorprendidos porque este hombre se les acerca tan de repente y les hace esta pregunta. A lo que Cleofas responde: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Esta es la única vez que se menciona a Cleofas en la Biblia. Si usted ve en la Biblia, no va a encontrar en ninguna otra parte más que se mencione a Cleofas. Solamente en este fragmento de la Escritura. Pero en este pequeño fragmento podemos dilucidar cómo era el carácter y el estado anímico que tenía Cleofas. Él piensa que Jesús era un forastero, que era un visitante, un peregrino que había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua judía. Y con un tono irónico, con un tono irritado, un poco irritado, le dice: ¿acaso tú eres el único visitante en Jerusalén que no tiene idea de lo que ha pasado? Un forastero, un visitante, no tiene por qué saber qué es lo que ocurre en un lugar, ¿cierto? Porque un visitante, un forastero, generalmente va de paso a un lugar. No se establece en el lugar y no conoce lo que ocurre en el lugar al que va. Pero para Cleofas, la muerte de Jesús era un evento que todo el mundo debía saber, que todo el mundo debía estar al tanto de que Jesús había muerto, porque su angustia, porque su profundo dolor le hacía difícil aceptar que los demás continuaran con su vida siendo normal y no compartiendo su dolor. El Cleofas estaba muy afligido con la situación, estaba muy triste con la muerte de Jesús. Ya a él le parecía imposible que las demás personas no supieran qué es lo que había ocurrido. Y lo irónico de esto es que aquel forastero era el único que realmente sabía lo que había pasado. Y Jesús le pregunta: ¿qué cosas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Obviamente Jesús sabía lo que había pasado, pero él quería oír cuál era la respuesta que le iban a dar estos discípulos. Y ellos dijeron: sobre Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Jesús le hizo una simple pregunta, breve, ¿cierto? Le dijo: ¿qué cosa? Una simple pregunta. Y los discípulos le dan una respuesta extensa, una respuesta que dura 6 versículos. 6 versículos para darle una respuesta a una pregunta tan corta, tan breve. Esto indica que los discípulos estaban sumamente afligidos, estaban sumamente tristes por lo sucedido. Es como cuando
Es como cuando le preguntas a alguien, ¿te pasa algo? Vamos a decir a alguien para que no generar conflicto. Cuando le preguntas a alguien, ¿te ocurre algo? Y te responden, nada, nada, tú sabrás, nada. Y le vuelves a preguntar, ¿te ocurre algo? Y te dicen nada. Hasta que llega un momento en que dice, ¿pero sabes lo que más me molesta? Y ahí se lanzan con todo ahí, con todo lo que tenían guardado ahí en su corazón. Porque en realidad no estaba pasando nada, sino que estaba pasando de todo. Y esa persona necesitaba soltar, vaciar su corazón con respecto a todo lo que estaba pasando, la aflicción que tenía. Y esta era una situación muy similar a lo que estaban viviendo estos discípulos. Vaciaron su corazón ante esta persona que recién estaban conociendo. Y comenzaron a hablar de Jesús a este forastero, que precisamente era el mismo Jesús, y de una manera casi susceptible, sin que ellos mismos se dieran cuenta, estos discípulos le resumen el Evangelio a esta persona. Le dicen que Jesús fue un profeta, poderoso en obra y palabra, lo cual es cierto, pero también sabemos que fue mucho más que eso, y ellos también lo sabían. También les dice que fue entregado a los principales sacerdotes y a los gobernantes para ser crucificado. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ellos sabían que Jesús era un profeta y que era algo mucho más que eso. Ellos sabían que Jesús era quien iba a redimir a Israel, quien iba a salvar al pueblo. Ellos esperaban que Jesús fuese el Mesías prometido, pero al verlo crucificado, pero al ver que fue muerto en esa cruz y que fue sepultado en esa tumba, su esperanza se estaba disipando. Y más encima ya iban 3 días. Habían pasado 3 días desde que fue crucificado y de que estaba en esa tumba. Entonces aún más sus esperanzas estaban decayendo. Para ellos, ver pasar los días significaba que su esperanza de ver a Jesús como aquel que iba a redimir a Israel se hacía cada vez más lejana. Ya iban 3 días. Tenía que haber estado más que muerto en esos 3 días. No hay ninguna esperanza para nosotros, quizás pensaron ellos. Pero para nosotros, que conocemos la historia de la resurrección, sabemos que mientras más se acercaba ese tercer día, más esperanza había para el pueblo de Dios. Nosotros conocemos la historia de la resurrección. Sabemos que Cristo resucitó al tercer día. Entonces, mientras más se acercaba ese tercer día, más esperanza había para el pueblo de Dios. Eso es lo que nosotros conocemos ahora. Pero ellos no sabían. Ellos dudaban de que Cristo iba a resucitar. Y continúan diciendo, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron, tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Estos discípulos dicen que unas mujeres fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Ahí en Marcos capítulo 16, versículo 1, dice que estas mujeres eran María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Estas 3 mujeres fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo de Jesús, que incluso se encontraron con un ángel que les dijo que Jesús había resucitado, y que también fueron algunos de los discípulos para comprobar lo que las mujeres decían, porque no le creían. Los discípulos no creían a lo que estas mujeres le habían dicho de que Jesús había resucitado. Entonces fueron algunos de los discípulos, fueron hasta la tumba, comprobaron que la tumba estaba abierta y que el cuerpo de Jesús no estaba. Pero aún así no creyeron, aún así dudaban de que Jesús había resucitado. Seguramente pudieron haber pensado de que alguien tomó el cuerpo y lo cambió, lo trasladó a otra tumba. Y esto, lo único que trajo fue más desesperanza para los discípulos, a causa de la duda que ellos tenían. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús lo que está haciendo aquí es
los está regañando, los está retando. Les dice: insensatos y tardos de corazón, que no creen en las palabras de los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Los judíos en aquel tiempo tenían una expectativa diferente con respecto al Mesías. Para ellos, el Mesías era un hombre triunfante, era un hombre exitoso, que iba a tomar el trono a través de la fuerza, a través de su poder. Nunca se les pasó por la cabeza que el Mesías iba a padecer aflicción, que el Mesías iba a padecer dolor, un Mesías que iba a sufrir al punto de morir de una manera tan vergonzosa como es la crucifixión. Y Jesús les dice: esto era necesario, que el Cristo padeciese por todas estas aflicciones y dolores para entrar en su gloria. ¿Acaso no han leído lo que los profetas mencionan sobre Cristo? ¿Acaso no saben que toda la Escritura apunta a Cristo, apunta al Mesías que había de venir? Eso es lo que le está diciendo Jesús. Entonces Jesús le dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Debió ser maravilloso ese momento. ¿Se imagina Cristo, Jesús, físicamente enseñándonos teología? El mismo Dios enseñándonos sobre teología, sobre cómo la Escritura revela a Cristo. Mostrándoles desde el Génesis cómo la Escritura habla de su venida y cómo a través de su muerte Él iba a redimir a todo su pueblo a lo largo de toda la historia. Me imagino estos dos discípulos quedando asombrados con las enseñanzas de este forastero, con la cabeza explotándole al ver los pasajes bíblicos que hablan de Cristo en el Antiguo Testamento, como quizás también nos pasó a nosotros en algún momento. Y cuando empezamos a estudiar la Escritura y comenzamos a ver a Cristo siendo revelado en el Antiguo Testamento, viendo cómo Cristo empezaba a ser reflejado, quizás a cuántos de nosotros también nos explotó la cabeza al ver cómo Cristo era anunciado en la Escritura desde el principio. Y el texto continúa diciendo que se estaban acercando a la aldea donde iban, y Jesús hizo como que iba más lejos, y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Sin duda que la enseñanza de este forastero causó gran asombro a estos dos discípulos. Querían saber más, querían compartir con este extraño que se ganó el aprecio de estas dos personas, y no iban a permitir que este forastero continuara su camino durante la noche porque ya se estaba haciendo tarde. Así que insistieron en que se quedara en la casa de ellos, y Jesús aceptó la invitación. Ya se estaba haciendo de noche, caminaron 11 kilómetros aproximadamente, y ya se estaba atardeciendo, estaba haciéndose de noche. Entonces le insistieron que se quedara en la casa de ellos, y Jesús aceptó la invitación. Entonces Jesús, al sentarse a la mesa con ellos, dice el texto, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Estas son casi las mismas palabras que utiliza Lucas cuando describe las acciones de Jesús en la última cena. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda cuáles eran las últimas palabras o las últimas acciones que hace Jesús en la última cena? Utiliza prácticamente los mismos 4 verbos. Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Incluso son los mismos 4 verbos que se utilizan cuando Jesús alimenta a los 5.000. ¿Se recuerda la historia de los 5.000? Cuando Jesús alimenta a los 5.000. Jesús también hace lo mismo. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da a los discípulos para que ellos lo repartan. Utiliza las mismas 4 acciones. Y estas son claras evidencias de que aquel forastero que estaba sentado junto a ellos era Jesús, Jesús resucitado. De hecho, comúnmente, quien debía tomar el pan, quien debía bendecirlo, quien debía partirlo y darlo, era el anfitrión, el dueño de casa. El dueño de casa es el que tenía que hacer todas esas cosas.
Jesús estaba de invitado. Jesús había sido invitado. Pero Él se convierte en el anfitrión. Y es Él quien celebra esta cena con estos discípulos. Y dice el texto que entonces le fueron abiertos los ojos a los discípulos y le reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Estos discípulos, cuando se encontraron con Jesús, no le reconocieron, porque dice el texto que tenían sus ojos velados para no reconocerle. Pero cuando Jesús bendice el pan, los ojos de ellos se abrieron y pudieron reconocer a su maestro. Me imagino el asombro de estos discípulos al ver que quien estaba sentado a la mesa ahí con ellos era Jesús, era su maestro. Me imagino que ellos justo le iban a hablar, le iban a decir algo a Jesús y Jesús desaparece. Porque así lo menciona el texto. Cuando ellos se dieron cuenta de que era Jesús quien estaba con ellos, Jesús desaparece. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Estos discípulos iban agobiados de regreso a su casa, camino de Emaús. Iban agobiados, iban tristes, decepcionados. Iban decepcionados porque veían a su maestro, a quien ellos creían que era quien iba a redimir a Israel, y vieron que estaba muerto. Iban decepcionados, iban con la esperanza por el suelo. Pero se encontraron con este hombre que, al hablarle sobre Cristo, reflejado en la Escritura, hizo que el corazón de ellos comenzara a arder. Algo cambió dentro de estos discípulos cuando estaban estudiando la Escritura. Algo comenzó a arder cuando Cristo los alcanzó. Hermanos, algo sucede cuando Cristo nos alcanza. Cuando Cristo alcanzó su vida, cuando Cristo nos alcanza, cuando estudiamos su palabra, cuando nos sumergimos en la Escritura a estudiarla con expectativa, esperando encontrar a Cristo, algo sucede. Y es que nuestros corazones comienzan a arder. El corazón comienza a arder. Cuando Cristo nos alcanza, cuando estudiamos las Escrituras, cuando nos sumergimos en ellas para encontrar a Cristo, nuestro corazón comienza a arder. El corazón se inquieta, el corazón se desespera, necesita más de su Salvador. Un corazón que arde no se queda tranquilo. No se queda tranquilo hasta que se encuentra con su Señor. ¿Su corazón arde cuando lee la Escritura? ¿Su corazón arde cuando le busca en oración? ¿Su corazón arde o simplemente ya está apagado? ¿Recuerda cuando su corazón ardía y sentía celos, un celo tremendo por la palabra de Dios? Cuando alguien hablaba en contra de la Escritura, cuando alguien iba en contra de su fe, ¿se acuerda cuando su corazón ardía por celo por la palabra de Dios? A veces nos reímos de mala manera, nos reímos a veces de los pentecostales, porque ellos cantan y oran para que descienda el fuego. Pero hermanos, si no hay fuego en nuestros corazones por la palabra de Dios, entonces no somos más que refrigerianos, como nos llaman algunos, con un corazón frío, donde la palabra no arde ni un poco. Si somos bíblicos, si decimos tener la sana doctrina, entonces nuestro corazón va a arder por la palabra de Dios. Va a arder con un fuego que lo quema todo, como un incendio que consume todo, que consume nuestro pecado, que consume nuestro orgullo, nuestro ego, y dejando solamente a Cristo en nuestro corazón. Teniendo solamente necesidad y deseo de que solamente estar con Cristo y nada más. Él abrió nuestros ojos y nos hizo reconocerle, al igual que a estos discípulos, que con el fuego que había en su corazón, que en esa llama que estaba encendida en su corazón, dice el texto, que levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos estaban ansiosos por compartir esta noticia. El corazón les saltaba de alegría al ver a Cristo resucitado. Ellos lo único que querían era compartir esta noticia. Su corazón ardía.
Imagínense que ellos le habían dicho a este forastero, ellos le habían dicho a Jesús que no se fuera, porque era de noche. Era de noche, estaba haciéndose tarde, y le habían dicho que se quedara en la casa de ellos. Pero dice el texto que en esa misma hora, o sea, estos discípulos se dieron cuenta de que el que estaba en su mesa era Jesús. Dice el texto que en esa misma hora ellos fueron a Jerusalén, que estaba a 11 kilómetros de Maús. A ellos no les importó nada. No les importó nada. ¿Qué son 11 kilómetros de caminata nocturna? No son nada. No son nada. 11 kilómetros de caminata nocturna de regreso a Jerusalén. ¿Qué importa? Hay que dar esta tremenda noticia a los apóstoles de que Jesús ha resucitado. Dice el texto que hallaron reunidos a los 11 apóstoles. 11 apóstoles, porque recordemos que Judas en ese momento había pasado a mejor vida ya, o a peor vida en realidad. Y estaban también con ellos los demás discípulos. Los demás discípulos que probablemente era el grupo que pertenecían a estos dos. ¿Ya? Los demás discípulos que acompañaban a Jesús también. Y dice el texto que estos discípulos, los que estaban ahí junto a los apóstoles, también les decían que Jesús había resucitado. Y que se le apareció a Pedro, a Simón Pedro. En 1 Corintios 15:5, Pablo hace alusión a esto, a este instante en que Jesús se le aparece a Pedro. ¿En qué momento? No tenemos idea, porque él no nos dice. Lucas nos presentan los hechos, las situaciones en cuanto al tiempo, de una forma muy compacta, como que todo ocurre muy rápido. Pero no nos dice en qué momento Jesús se le apareció a Pedro. Pero sabemos que para Cristo pasar de una ciudad a otra no significaba nada. Y estos dos discípulos de Maús me los imagino eufóricos, felices, contando sus experiencias de cómo fue su encuentro con Jesús y cómo lo reconocieron al momento de partir el pan. Estos dos que se iban tristes, que se iban de regreso a su casa desalentados, que se iban sin esperanza, ahora volvían a Jerusalén felices por el tremendo encuentro que tuvieron con su maestro, ya resucitado. Podríamos decir que el gozo de estos discípulos es producto de ver a Cristo resucitado. Podríamos decir, ellos están felices porque vieron a Cristo resucitado. Es cierto, pero no es tan solo eso. Porque dice la Escritura que sus corazones ya comenzaban a arder cuando la Escritura les era revelada. Ahí comenzó ese cambio, cuando se encontraron con Cristo en la Escritura. Ahí comenzó esa transformación en el corazón de ellos, cuando se encontraron con Cristo en la Escritura. Ahí el corazón de ellos comenzó a arder. ¿Quiere que su corazón comience a arder? Entonces busque a Cristo en la Escritura. Busquemos a Cristo en la Escritura y nuestro corazón va a comenzar a arder. Solamente Él trae el gozo, solamente Él trae la esperanza a todo aquel que le busca. Y así como estos discípulos que corrieron a compartir esta tremenda noticia, así también nosotros debemos correr a compartir este maravilloso evangelio. Esto también es un llamado a nosotros. Si nuestro corazón arde por el Espíritu Santo del Señor, si nuestro corazón está ardiendo por la palabra del Señor, estamos llamados a correr a anunciar este evangelio. Estamos llamados a correr a anunciar la buena nueva de salvación, de que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, tomando nuestro lugar, pero resucitando al tercer día, demostrando que Él es el único Dios y el único Rey. Hermanos, ¿quiere que su corazón arda por la palabra de Dios? Entonces busquémosle a través de la Escritura, busquémosle a través de la oración. Pongamos nuestra atención solamente en Cristo y nuestro corazón va a comenzar a arder. Queremos que Iglesia La Fuente, Congregación La Fuente, se establezca como iglesia independiente, que deje de ser avanzada de la primera. Queremos que la iglesia crezca. Y la única forma de que la iglesia crezca y que la iglesia se forme como una iglesia ya independiente es que nuestro corazón arda por la palabra de Dios. Es que nuestro corazón desee anunciar el Evangelio de Cristo. Si queremos que la iglesia crezca, entonces anunciemos el Evangelio de Cristo. Anunciémoslo con gozo, con fuego ardiendo en nuestro corazón. Amén.
Voy a pedir que podamos orar por la palabra. Le pido que pueda inclinar su rostro para que oremos al Señor.